El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. El estallido social en Chile es apenas la última manifestación de un año agitado. Le siguió las protestas por la eliminación de subsidios al combustible que cercaron a Lenín Moreno en Ecuador, a la disolución del Congreso que ordenó Martín Vizcarra en Perú y el nuevo pico de la crisis económica que alcanzó Argentina tras las elecciones primarias. El malestar también recorre América Central, con países como Haití, donde las protestas casi derriban a un presidente. Tanto en Ecuador como en Chile, como respuesta a las protestas, los gobiernos de Moreno y Piñera sacaron al ejército de las calles, decretaron el estado de emergencia y el toque de queda propios de épocas dictatoriales. La suspensión de las libertades constitucionales que afectan a la población latinoamericana tras la declaración del estado de emergencia, la represión policial, la salida de los militares a las calles y los toques de queda en diferentes países de la región son una problemática de gran preocupación que debemos tener presente y analizar. Ante el crítico contexto regional, las candidaturas progresistas latinoamericanas tratan de despegarse del régimen de Nicolás Maduro, y las conservadoras buscan hacer olvidar que hasta hace pocos meses levantaban las banderas de Macri y Bolsonaro. Tal como lo muestra la historia reciente en varios países de América Latina, la profundización de las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza y la violencia estructural han generado un enorme malestar en la sociedad y una creciente deslegitimación del sistema de representación político. Es importante señalar que, si bien las protestas de las últimas semanas en Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina surgieron por demandas económicas puntuales, son una respuesta ante una continuidad de abusos estructurales que han afectado la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos abusos están institucionalizados en el sistema de provisiones de AFP, la precariedad de la crisis de la salud pública, la precarización de la educación pública escolar, la privatización del acceso al agua y bienes básicos, el consiguiente endeudamiento extremo de las familias e individuos y la constante e inmoral acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio. Estamos aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Bueno, el tema de hoy, decíamos fuera de micros, es un tema riquísimo para el debate, pero es un tema triste. Es triste tener que estar hablando de esto a estas alturas del siglo XXI. Bueno, es raro, ¿no? O sea, ¿qué imagen tenemos del siglo XXI? ¿Cómo se suponía que debíamos ser en el siglo XXI? Porque de verdad no creo que no estamos cumpliendo ninguna de nuestras expectativas, y no hablo solo de carros voladores, ni de las patinetas de Marty McFly. Estamos hablando de algo tan básico como son los derechos humanos. Y digamos que con todo lo que ha pasado esta semana en Chile y en Bolivia, sobre todo en Chile, pues que nos lleguen noticias de personas desaparecidas, es como que en qué momento retrocedimos tanto en el tiempo, ¿no? Pensábamos que esas son cosas que estaban quedando atrás, pero bueno, al parecer no están quedando atrás, lamentablemente, y tenemos que hablar de eso, ¿no? Entonces, para hablar de esto tenemos a dos personas que están muy documentadas en la materia. Tenemos a Maite Dongo, ella es doctora en Historia Contemporánea o Historia Reciente, estamos debatiendo eso todavía, de la Universidad Libre de Berlín, con maestría en Estudios Europeos e Internacionales, y es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Maite, gracias por estar aquí. Y también estamos con Silvia Toledo, ella es coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional Sección Perú. Vaya chamba, Silvia. Bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? O sea, parece que esta semana hemos retrocedido décadas, ¿no? Hemos retrocedido décadas. Se ha vuelto a hablar del gobierno de Pinochet, se ha vuelto a hablar de dictadura con base, ¿no? Como cada que lo repiten todas las semanas desde antes que cierran el Congreso incluso. O sea, estamos hablando de violencia, para una protesta violenta y una represión muy, pero muy violenta de parte del gobierno, ¿no? ¿Por qué estamos llegando? O sea, son muchos los motivos que han empujado a los chilenos a salir a las calles, ¿no? No solamente ha sido el tema del alza del pasaje, y son cosas que tienen que ver con su calidad de vida, con su día a día, y esto también está dentro del marco de los derechos humanos, ¿no? Cómo uno puede desarrollarse en su cotidianidad, pero ¿por qué no lo vemos así? ¿Por qué tenemos esta imagen de que no tiene que ver con derechos humanos, sino tiene que ver con economía? No sé si ustedes me pueden ayudar a entender por qué siempre que hablamos de economía sacamos a las personas de la ecuación. No entiendo. De hecho, creo que es un desfase, en el sentido de que si uno ve la historia del desarrollo de la cooperación internacional y el concepto de desarrollo,
la teoría de la modernización de los 50, 60 se enfoca normalmente en el crecimiento económico, el PBI. Pero después comienzan a haber otras escuelas que lo critican ya hace 30, 40 años. Y lamentablemente hay todavía un discurso de organizaciones internacionales, FMI, por ejemplo, pero también un discurso muy extendido en el Perú y en América Latina, que sigue enfocando y sigue pensando que el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo, cuando no lo es, ¿no? De hecho, hay países que han tenido crecimiento económico y después han terminado una trampa, un problema de corrupción, y eso genera menos desarrollo y menos calidad de vida de las personas. Entonces, lamentablemente no estamos nuestro discurso político todavía no está a la vanguardia de las discusiones sobre desarrollo de hace 40 años, ¿no? Entonces, bastante atrasados estamos, creo yo, ¿no? Y esto se refleja en Chile actualmente porque y yo creo que hay una disonancia en lo que entendemos de Chile y lo que sucede actualmente. Es algo que a mí me sorprendió lo que sucedía, pero después me puse a pensar que no es tan sorprendente, ¿no? Si uno, y yo me acuerdo que una vez les comentaba a unos alumnos que lo que estudiábamos en construcción estatal sobre Chile, que normalmente se compara con América Latina, es el buen ejemplo, ¿no? El país que tiene más capacidad, el que funciona mejor, pero cuando uno habla con los cientistas sociales chilenos, te dan otra imagen de Chile y los problemas de los que discuten son muy similares a los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión también de imagen, porque ha sido como el buen alumno internacional en términos de organizaciones financieras internacionales en América Latina, el modelo de la región para muchos países, incluido Perú, especialmente Perú, que ha sido también una propuesta y una opción de la clase política chilena, porque es una forma de venderse también, ¿no? Pero que ha obviado problemas internos, por ejemplo, como la desigualdad, ¿no? Que es el problema de fondo de esto, ¿no? O sea, cuando uno ve no sé, cómo viven los chilenos, primero todo está privatizado, entonces la vida es muy cara, hasta el agua. Lo del metro, por ejemplo, se subió como 14 céntimos de sol peruano, una cosa así muy baja, pero si consideramos que el metro cuesta como más que lo que cuesta en Nueva York, una cosa así, es como que, bueno, tiene sentido que un poco de subida cause enfado, ¿no? Sumado a todos los casos de corrupción que han salido este año, ¿no? Claro. Que a mí me sorprendió, pero el año pasado yo estuve en Chile en noviembre y yo les preguntaba a unos amigos también cientistas sociales cómo el tema de la corrupción, porque acá es como que el hot topic, ¿no? Y me decían, no, todavía como que no es el tema. Y a mí me sorprendía, ¿no? Que no fuera como que uno de los ejes o el eje de debate político en ese momento, noviembre del año pasado. Y eso ha cambiado, creo yo, desde diciembre hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como una olla de presión, ¿no? Hay que considerar que no me equivoco, el 70% de la población chilena más o menos vive con alrededor de $700 mensuales en una ciudad, bueno, en un país donde vivir es muy caro, ¿no? El día estaba viendo porque él sabía más o menos, pero estaba viendo los datos específicos, y es que el 1% de la población tiene el 26% de la riqueza del país. Piñeira, o sea, y la riqueza que tiene Piñeira es como casi el 1% del PBI nacional chileno, ¿no? Entonces, hay, o sea, las diferencias, o sea, la desigualdad ha aumentado. De hecho, ha salido un estudio sobre desigualdad de Chile justo en octubre, de casualidad, eso y lo está, bueno, revisando porque recién un amigo investiga inequidad en Chile, porque además hay un grupo de cientistas sociales que investigan inequidad en Chile, ¿no? Entonces, para que haya un grupo que lo investigue quiere decir que es un problema también, ¿no? Claro. Y veía más o menos cómo hay un aumento de la inequidad, especialmente durante la época del régimen dictatorial y autoritario. Mejora un poco, me parece, como en los 90, todavía faltan los datos específicos, porque hay esta decisión de sacar a mucha gente de la pobreza con el cambio de la democracia, y que de hecho lo ha logrado. En Chile la pobreza es de un poquito más del 6%, en Perú somos 23, 24. Pero igual la mayoría de la gente vive con las justas. Claro.
70%, ¿no? Pero este vivir con ajustes también tiene que ver con, o sea, jalándolo al terreno de los derechos humanos, uno tiene derecho a una vida digna, y una vida digna no se puede vivir sin yendo a las justas todos los días, ¿no? Entonces, siempre, por ahí va la idea, ¿no? O sea, todo el marco que tú nos das, terminamos disociando el tema económico, ni siquiera el microeconómico, el macroeconómico del tema de derechos humanos. Entonces, ¿por qué importan tan poco los derechos humanos en un país donde ha habido violaciones sistemáticas y graves al tema de la vida? O sea, los derechos humanos quedaron anulados en la época de Pinochet. Sí, y un poco la pregunta, o sea, yo preguntaría una cosa más, ¿por qué estos temas de derechos humanos, como el tema de la salud, la alimentación, la economía, quedan relevados como que si no fueran parte de los derechos humanos, ¿no? Recordemos que toda la época de dictadura en América Latina, la época de contexto, conflicto armado en Perú, fueron épocas donde lo que más hubo fueron violaciones graves de derechos humanos en temas de tortura, ¿no? Asesinatos, detenciones arbitrarias. Y uno pensó que estos 20 años, 30 años que tiene América Latina creciendo en democracia, tenías que como aferrarte a tener la base de que esas cosas no se hacen, no se matan, no se viola. Y claro, y también a nivel mundial se fue un poco más allá en temática de también están surgiendo todos los temas que son los derechos económicos de los DESC, ¿no? Los DESC ahora con los ambientales. Y entonces, ¿cómo eso lo incorporamos a América Latina? Y ha sido como un poco más complicado en países que, por temas económicos, ¿no? Los sistemas económicos mismos consideraban que, por ejemplo, el agua era un producto al que tenías que venderlo y no un derecho humano, ¿no? El derecho humano al agua. Se ven quizá en otros continentes más elevados, tipo Europa, pero no en América Latina, ¿no? O el derecho a la alimentación, que es el derecho a la alimentación básica que deben de tener todas las personas sin igualdad de condiciones. Pero eso se ve también es como, ok, yo te pongo el precio y algunos comen más, menos, o como el derecho a la salud, ¿no? En Perú, por ejemplo, no tenemos hospitales hasta ahorita que sean gratuitos para todas las personas, ¿no? Y eso pasa en toda América Latina y es como cómo estos problemas, ¿no? Se van incrementando con esos gobiernos que han tratado de privatizar todo y entonces finalmente se ve que hay un momento de represión total y suceden este tipo de cosas, ¿no? O sea, no se pasa en Ecuador hace un par de semanas y lo que ahí decimos es, oye, ¿qué? Estado de emergencia aquí, estado de emergencia en Chile, estado de emergencia en Bolivia, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Centroamérica está con lo mismo y está reprimiendo todo tipo de protestas, de alzar la voz por el derecho que tiene la gente a vivir dignamente, y a vivir dignamente es un derecho humano. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Que eso se reprime con tanta fuerza, ¿no? Con tanta claridad. Es alucinante cómo la idea de vivir dignamente está relacionada a tienes que sacarte la mugre trabajando para tener dinero para poder costearte esa vida digna, ¿no? O sea, la vida digna te cuesta, la compras, no la mereces, ¿no? Eso me parece perverso, ¿no? O sea, no es algo que solamente pasa aquí en Perú, pasa en todas partes. Pero... Pasa en todas partes y con poblaciones tan distintas, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, la mayoría de grupos que se levantó fue el grupo de pueblos indígenas, ¿no? Digamos que por un derecho específico. En Chile lo que se está viendo es que es más la clase media, pobre y clase media, que se sienten que no se identifican con lo que el gobierno ha puesto, porque claro, finalmente son solo unas élites las que están obteniendo las mayorías necesarias para poder vivir bien. Entonces, claro, es como estás... En cada país quizás se ve como diferentes sectores, pero la gente está como ya fastidiada. Algo está sucediendo y frente a eso, la represión, ¿no? Y eso que significa regresar a los años 70, es como esa pregunta que nos hace, ¿qué es lo que está pasando? O ¿por qué no puedes decir, oye, esas cosas no se hacen? O sea, la gente puede salir a protestar y la gente puede salir a expresar su voz sin ningún problema. Tú no tienes por qué reprimir la voz de una persona con la que tú no estés de acuerdo, en las ideas que esas personas tienen, ¿no? Es terrible. Tiene que ver con que hemos estado viviendo en piloto automático, ¿no? Yo creo que la ideología imperante ha llevado a asumir una de las cosas que parecen básicas de criticar, que es que para muchas personas el valor de las cosas es más que el valor de las personas. Entonces muchos de los que dicen no, pero los manifestantes, los manifestantes están haciendo desmadres y por eso es que el Estado tiene que controlar, ¿no? Y eso es como, a mí me parece súper preocupante en sentido de valores, ¿no? Porque ahí lo que importa
es el patrimonio, la infraestructura, más que la vida de las personas, ¿no? Se justifica matar, desaparecer, hay casi 2.000 detenidos, que dice el Ministerio Interior chileno, podría ser más, ¿no? Justificado porque se destruyen algo, además porque además los medios alternativos muestran que muchas veces son los mismos carabineros y los militares los que orquestan ciertas destrucciones para justificar la represión, ¿no? Entonces, ahí me sorprende eso, ¿no? Como es una cuestión también ideológica de valores, ¿no? ¿Qué creemos que vale más? Y lo segundo que también me sorprendió es la falta de reforma interna dentro de las fuerzas militares, ¿no? Entonces, me preocupa en Chile, me preocupa en general en América Latina, cómo evidentemente las personas que estaban, los militares durante la dictadura chilena, probablemente son los más mayores, no son los mismos que están ahora. Pero eso no ha implicado que exista una reforma interna del papel de los militares dentro de la sociedad como protección no solamente de las fronteras, sino de la ciudadanía, ¿no? Se sigue viendo a la ciudadanía como el enemigo y más, o sea, yo creo que Piñera con su "estamos en guerra" es lo más claro de que se piensa a la ciudadanía como si fuera el enemigo del Estado, más bien cuando es un elemento básico del Estado. Pero creo que eso de Piñera, que dijo Piñera de que estamos en guerra, tiene mucho que ver, o sea, hizo un match perfecto con lo que dijo su esposa, ¿no? Hay que ceder algunos de nuestros privilegios, dijo. Entonces, a mí me parece un tema muy importante. Hace unos meses pude entrevistar a una historiadora chilena que se llama María José Cumplido. Y ella me dijo una cosa muy, pues dentro del montón de cosas interesantes que me dijo, fue muy honesta en decirme, yo creo que deberíamos todos revisar nuestros privilegios, ¿no? Se refería ella al tema de género, pero creo que abarca, pues esa expresión es muchísimo más grande, ¿no? Y creo que en sociedades como la chilena se hace más evidente. Ahora que hablabas de destrucción del patrimonio, yendo un poquito a otra sociedad también convulsionada, me acordaba de las protestas que hubo en México cuando un grupo feminista empezó a pintar, a hacer pintas en monumentos, ¿no? Entonces mucha gente decía, ay, pero los monumentos están malogrando, no sé qué. Ya, pero que malogren ese monumento hizo que te cuestiones el mensaje que estaban poniendo ese monumento. Entonces creo que tiene que ver también con que llegas a un momento de hartazgo en el que la protesta es extrema porque ya no puedes más, ya no te da más. Además hay que considerar que normalmente las personas que protestan es porque han intentado otros canales institucionales y no les ha funcionado. Es cierto. Especialmente considerando a la sociedad chilena, que es de las más organizadas en América Latina, que tiene un sistema de partidos que más o menos ha funcionado. Bueno, ahora creo que parte del problema es un desligue entre la clase política y la sociedad, pero bueno, en general, históricamente, en comparación a los demás países de América Latina, es la que más ha funcionado, ¿no? Entonces, que se haya ido a las protestas, y en el caso también de la gente de género, etcétera, es porque otros espacios no funcionan y no te escuchan, ¿no? Entonces, también me parece que es una falta de perspectiva histórica, ¿no? Es como que se acabó la esclavitud pidiendo por favor, dieron el voto a las mujeres porque son bien buenas gentes, ¿no? Entonces, no sé. Igual el gobierno, o sea, se ve que los gobiernos lo que no tienen es soluciones efectivas a sus problemas, ¿no? Lo que intentan decir con estas soluciones es saquemos a las Fuerzas Armadas. O sea, tienes diversos conflictos sociales en toda América Latina y lo único que puedes decir es saquemos a las Fuerzas Armadas. O sea, todos sabemos que las Fuerzas Armadas están allí para actuar en caso de guerra, ¿no? De guerra externa con el enemigo. Y la policía es la que se encarga de la seguridad pública, pero tú no puedes, por cualquier conflicto social que eres responsable, que no has sabido cómo manejar esta situación, sacar a las Fuerzas Armadas en ese sentido. O sea, no sabes, te lavas las manos de esa manera tan cruel y uno dice, entonces ni siquiera estás teniendo criterio de lo que estás haciendo, ¿no? Y es un poco las llamadas de atención que también hacemos a Amnistía Internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué llegas a ese límite de sacar a tus Fuerzas Armadas en todos los países? Cuando no les corresponde, cuando tendrías que decir, mire, las he sacado por tal cosa, pero ni siquiera estás sustentando por qué es que sacas a tus Fuerzas Armadas, ¿no? Sea en México, sea en Centroamérica, nos está pasando ahora en América. Pero mira, ahora que han sacado las Fuerzas Armadas y que la policía actúa de una forma muy violenta, hay varios muertos, se han identificado varios muertos y se han visto incluso algunas
se han visto tomas muy crudas de personas muriendo frente a la cámara de un celular. ¿Qué sanción le correspondería al gobierno, a la policía o al ejército, no sé, al responsable? ¿Hay una forma de sancionarlos? ¿Hay una forma de hacer que respondan por estas vidas? Vamos a una pausa que la productora me está mirando y regresamos con la respuesta a esa pregunta. Regresamos para cerrar este primer bloque, ¿no? Hablábamos de cómo se puede sancionar o qué se puede hacer ante las muertes que se han ocasionado durante esta durante estas protestas. Porque, digamos, la mayoría de muertes, no sé si todas, pero sí hemos visto que la mayoría se han ocasionado por represión de las Fuerzas Armadas o de la policía. Va a asumir el gobierno chileno, o sea, tiene que asumir alguna responsabilidad, pero hay forma de que haga una culpa y la suma. La comunidad internacional de repente puede ejercer alguna presión, aunque en realidad no veo a la comunidad internacional muy interesada por los muertos. Hay una forma que es la de que la comunidad internacional sanciona al propio gobierno. Eso normalmente no se suele dar ante las Naciones Unidas. Lo que sí sabemos es que las Naciones Unidas ha dicho el día de ayer que va a mandar una comisión específica para revisar y mirar todas las violaciones de derechos humanos graves que se han cometido en el país. Al día de hoy, yo estaba viendo las cifras y se tienen más de 250 personas que han sido disparadas por armas de fuego y solo 15 personas con balines. O sea, el uso de armas de fuego letal es un tema gravísimo en este tipo de situaciones para repeler las protestas, ¿no? O el tema de 19 denuncias por mujeres que han sido violentadas sexualmente durante su detención. No llámese que también esa detención ha podido ser una detención forzada, detención arbitraria, porque no tenías una prueba específica para detenerlas. Entonces también ese tipo de clase de cosas que llegas a tener un tipo de tortura y malos tratos, si se llega a probar, eso sería gravísimo para un Estado como el chileno, ¿no? Yo creo que ahí los mecanismos son un poco más lentos, lamentablemente, pero la idea sería, lo primordial sería que se pueda sancionar el Estado con esto, ¿no? Amnistía Internacional también estamos mandando un grupo de investigación. De hecho, tenemos toda la información que los organismos de derechos humanos del propio Chile nos están enviando y que la situación y que las cifras probablemente sean mucho más altas de la que están sacando en este momento la cifra oficial, pero entonces tenemos que ir como que a comprobar y levantar los casos específicamente, ¿no? Y podemos sacar en poco tiempo también un informe como lo hará, esperemos, Naciones Unidas y otros organismos para revelar realmente la situación grave que se está viviendo, ¿no? Ahora que mencionas a Naciones Unidas, o sea, ¿podemos confiar en las Naciones Unidas? Digo, hay tantos... cada vez... O sea, no solamente es el tema de Chile, o sea, el tema de Venezuela, el tema de la migración venezolana que está es evidente en todo el continente. Naciones Unidas parece que no pudiera hacer nada y que no tuviera nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades internacionales en casos como este o en casos de cualquier otra crisis? O sea, es evidente el fraude que ha habido en Bolivia y Naciones Unidas sacó un comunicado, bueno, no puede hacer más, no me queda muy claro. Y no solamente Naciones Unidas, ¿no? Sino la comunidad internacional, más allá de Naciones Unidas, ¿qué puede hacer cuando se presentan conflictos como este? Yo creo que lo que pasa es que no hay un gobierno internacional, entonces no pueden hacer, bien difícil, hacer acciones punitivas, porque tendrían que ser... por la soberanía de cada país también, ¿no? Eso no puede... Además, normalmente son... al final son decisiones de cada estado, de, no sé, cortar intercambio comercial. Está la cláusula democrática de la Unión Europea, que no, o sea, ni siquiera la ha mencionado con el tema de Chile, tiene un tratado de libre comercio. Podría utilizarse la cláusula democrática. Pero yo creo que hay un doble estándar, ¿ok? Hay un rechazo, por lo menos discursivo, contra las violaciones de derechos humanos en países como Venezuela, ahora Bolivia, que me parece excelente, que se intente como que hacer un discurso contra estas violaciones y lo que está pasando con esas personas. Y en ese marco el Grupo Lima, por ejemplo, no surge el Grupo Lima. Sin embargo, con el aliado Chile hay muchos menos
un discurso Menos duro. Muy siquiera- suave. Sí, o ausente. O sea, en las Naciones Unidas, o muy suave, que además enfoca en el diálogo entre las dos partes, como si hubiera una polarización, que mucha polarización no hay. O sea, es más de un 83, como alrededor del 83% que apoyan las protestas. Entonces, polarización, 50%, eso es una imagen falsa, ¿no? Y además, en el caso de que se hace referencia, es muy leve, y muchas veces el Grupo de Lima, yo no he escuchado nada al respecto, ¿no? Entonces, y la agenda es el tema humanitario, entonces que los muertos chilenos no valen, o porque ese aliado tienes otro estándar. Entonces, yo creo que ahí debe haber un mea culpa y reformular, entonces hay motivaciones políticas detrás dentro de esa crítica, ¿no? Ujú. Ahora, estaba viendo en la mañana o ayer fue que lo vi, que habían bajado la jornada laboral en Chile a 40 horas, Sí. 40 horas. ¿no? Qué hermoso, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir eso nosotros, por ejemplo? Claro, pero falta, eso es solamente en el pleno, tiene que Ujú. pasar a una, o sea, no está todo dicho. Segunda cámara, no está todo dicho. No está todo dicho. Claro, pero o sea, lo que están haciendo ahorita y las cosas que o sea, los decretos de urgencia, las cosas que han firmado, o sea, sí se podían hacer reformas, ¿no? Y de hecho, lo que están haciendo no son grandes reformas tampoco. no son realmente reformas estructurales, son paliativos para calmar esta situación, ¿no? O sea, esto de, por ejemplo, los impuestos, que es a partir de $9,000, una cuestión así, ¿no? Ok, pero los más ricos no son los que ganan a partir de $9,000, son los que tienen millones. Entonces, está afectando, está bien porque afecta a los más acomodados, pero no están afectando a los más ricos. Entonces, todas las propuestas de Piñera al final están manteniendo el mismo modelo, ¿no? Claro, cambiar el modelo de raíz sería como que difícil, pero digamos, el hecho de que se estén dando algunos de estos, ya no son reformas estructurales, pero son pequeños cambios que podrían apoyar o que podrían servir de base para reformas más adelante. Yo creo que más bien, tal vez peque de negativa, pero yo creo que más bien es una forma paliativa de calmar y seguir con en ese piloto automático sin hacer nada. Es difícil porque también, la gente se ha levantado por el tema del sistema de pensiones también de las AFPs y no se ha visto que hayan hablado nada del sistema de pensiones, ¿no? A diferencia de Perú, ese sistema de pensiones tú no puedes utilizar el sueldo que te dan, o aquí tienes hasta el 45% o menos para poder utilizarlo, o sea, si es que quieres sacarlo de tu cuenta bancaria. Entiendo que en Chile no se puede hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas, como otras situaciones en que el sistema no está funcionando, ni siquiera se lo he puesto a revisar, ¿no? Ni siquiera está en el discurso de Piñera en este momento decir, ok, vamos a solucionar de alguna manera. Ese tema no está en el discurso, como muchos otros, ¿no? Es como la privatización del agua, entiendo que tampoco está en el discurso de Piñera. Entonces está esperando él a mandar como cositas, a ver, paliativos, a ver si la gente se calma, y obviamente el lunes, martes que salió con su discurso de vamos a bajar estos impuestos, la gente no le ha hecho caso, ¿no? Y sigue ahí, estamos viernes y seguimos con, las protestas. Entiendo que hoy día va a ser la más masiva, que es lo que han dicho también todos los chilenos y chilenas. Sí. Increíble. Además porque, por ejemplo, planteó un complemento del sueldo mínimo, pero que no lo hace pagado para las empresas. O sea, el Estado va a asumir ese gasto. Entonces, Vamos a ver hasta cuándo le dará las arcas al Estado para asumir. Exacto, además porque estás todavía sigue protegiendo a los grandes intereses, ¿no? Claro. Hoy día escuchaba que habían 6-7 personas que tienen todas las empresas importantes en Chile. Es muy poco, ¿no? Entonces, mucha desigualdad. Entonces, yo creo que por eso es que se necesita una reforma estructural. Sé que es bien difícil de imaginar, pero yo creo que los chilenos no están engañados por esto, y por eso siguen las protestas, y por eso es que lamentablemente pueden seguir viendo más muertes si no hay una actuación. Si lo de Piñera no termina siendo solamente un discurso, porque con las declaraciones uno pensaba que saca a los militares de la calle y los sigue teniendo ahí, y sigue habiendo represión. Entonces, parece más una lavada de cara hacia afuera, y no realmente algo que tenga un reflejo interno, ¿no? Bueno, Maite, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí hoy día. De verdad ha sido una conversación muy interesante. Espero que podamos volver a conversar. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque.
Dato IDEPUC. La crisis política que vive América Latina sumó esta semana un grado más de tensión ante las protestas de la ciudadanía por diversos factores que han llevado a que Bolivia y Chile se encuentren en estado de emergencia. Se suma la disposición del estado de excepción que el presidente Lenín Moreno dispuso en Quito los primeros días de octubre ante la intensificación de las protestas contra el Ejecutivo. El Perú no es ajeno a esta realidad. El gobierno declaró el pasado 16 de octubre, mediante el Decreto Supremo número 169/2019 PCM, el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, en los tramos comprendidos en 4 distritos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, Capacmarca, Colquemarca, Chamaca y Belile. En estas zonas se desarrollan los bloqueos a los vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas. Conviene recordar que durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9 y 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, señala la resolución firmada por el presidente Martín Vizcarra. Esto fue el Dato IDEPUC. Bueno, bienvenidos al segundo bloque del programa. Estamos ahora con Ana María Vidal, ella es secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y, debo decirlo, una muy buena amiga. Ana María, gracias por estar aquí. Hola, Katy, gracias a ti. Bueno, estábamos hablando el bloque anterior, ¿no? De todo lo que estaba pasando en Chile, las desigualdades, de cómo explotaron las cosas, de la criminalización de la protesta, ¿no? Que es una cosa que nos toca también a nosotros, ¿no? Porque cuando salimos a las calles aquí en Lima, aquí en Perú, bueno, aquí en Lima básicamente, porque es un país centralista el nuestro, pero en general cuando se sale a las calles, más que preocuparse por el problema por el que se protesta, es el tema de la represión, el tema de cómo se comportan los manifestantes, de si se van por donde la policía les dijo, si no se van, si dejaron alguna pinta, no sé, o sea, nos quedamos más en la forma que en el fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto algo transversal? O sea, digamos, está bien, a los gobiernos, a los que tienen el poder no les gusta que los enfrenten, ¿no? Pero tan ciegos estamos que no podemos ir un poquito más allá. Sí, mira, lo que señalas sobre la represión y que llega a la criminalización de la protesta ciudadana, de la protesta social, que es un derecho, sí, está muy extendido. Y lo hemos visto incluso hasta ahora en la última manifestación que hubo para apoyar lo que estaba pasando en Chile, cuando salieron un grupo de jóvenes a apoyar, a hacer una vigilia frente a la embajada, y allí ya hubo 2 detenidos. Y 2 detenidos que ahora, hay que decirlo, se pueden quedar hasta 48 horas en la cárcel por detención preliminar. Antes podían quedarse hasta 24 horas, pero gracias al anterior congreso que acaba de cerrar, que sea de paso, ahora son 48 horas porque se modificó la Constitución. Sí, la represión y la criminalización está muy extendida, y creo que también eso es uno de los elementos más a considerar. ¿Por qué acá en Perú este tipo de protestas, que justo lo hablábamos con tus invitadas que acaban de salir, no se podrían dar o no se han dado hasta ahora? Porque la represión de por sí es muy fuerte, y creo que ya nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a que cualquier marcha es normal que, por ejemplo, tiren gases lacrimógenos, o que haya la policía que te está ahí empujando o guardando de que no puedas irte más allá del camino establecido. Y hay que recordar que la protesta social es eso, es protesta. Ojo, es un derecho reconocido no solo por nuestra Constitución, sino también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la protesta no implica, como muchos quisieran, sentarse en una plaza de armas solamente a cantar canciones bonitas. Lo que busca también es incordiar, es generar un malestar para que la población y para que el Estado voltee a mirar las demandas. Porque la protesta no viene de un momento a otro, viene después de que se ha ejercido el derecho a pedir, a reclamar, a buscar el diálogo con el Estado, y no hay respuesta. Se puede ejercer protesta social, pero el Estado lo interpreta que ese pasito, tú me puedes pedir, tú me puedes presentar memoriales, tú puedes tocar mi puerta, te puedo atender o no te puedo atender, te puedo mesar intermitentemente, mira las mesas de diálogo, pero lo que tú no puedes hacer es protesta social, porque ahí sí te voy a reprimir, te voy a tirar gases lacrimógenos, voy a incluso llevarte a la carceleta o a la comisaría por hasta 48 horas, y lo hemos visto como normal.
Y esto se da acá en Lima y también se da en las regiones. Pero en las regiones sí lo que pasa es que incluso por la protesta social te pueden matar. Mira lo que ha pasado, la protesta que ya lleva 100 días en Tía María en los últimos años. Esta última protesta lleva 100 días y ya en Lima creo que nos olvidamos sí, de lo que está pasando allí. En Las Bambas, por el proyecto minero Las Bambas, en el corredor minero, no nos olvidemos que mataron a 4 personas y 4 personas hasta ahora no alcanzan justicia. Sus muertes por parte de la Policía Nacional está impune. Sin embargo, quienes están criminalizados por ejercer su derecho a la protesta social son los comuneros. Todavía siguen teniendo procesos, investigaciones fiscales. O sea, ahí está la represión y de ahí hay un pasito más que es la persecución, el perseguir a los líderes, a quienes nosotros calificamos como defensores de derechos humanos, vía la criminalización, vía la fiscalía y el poder judicial, atribuyéndoles penas que pueden ir incluso hasta los 20, 30 años. Eso es algo naturalizado en Perú y eso es un factor que también impide que se den casos como los de Chile o los de Ecuador. Claro, porque hay varias situaciones aquí, ¿no? Sí. Una de ellas es que nunca se ha dado una protesta tan grande y tan violenta, porque, o sea, claro, los chilenos tuvieron sus motivos para reaccionar en la forma en las que reaccionaron, y el hecho de que la policía y el ejército lleven de fuerza de choque hizo que la situación se torne más violenta. Nunca he visto yo, en mis 36 años de vida, no sé, 30 será que tengo uso de razón, una protesta tan agresiva, tan violenta en la capital. Que lo que yo he visto en la cobertura de las protestas chilenas ha sido muchísimo más violenta en la capital, pero también se ha replicado en otras regiones. Aquí la protesta más violenta que recuerdo y de la que no hemos sacado definitivamente muchas lecciones ha sido la de Bagua, donde hubo más de 30 muertos. Analizando un poco esa situación también entendí que el gobierno de ese momento lo que hizo fue mandar a la policía como fuerza de choque, que es lo que hace normalmente, para que trate de resolver algo que el gobierno no ha podido resolver. O no quiso resolver. Claro, en ese caso. O sea, en ningún momento tuvo la intención, bueno, en el caso de Bagua en ningún momento tuvo la intención de resolver, ¿no? Pero lo que suele hacerse es, cuando las personas que tienen una protesta, un reclamo, tratan de agotar los canales legales. Cuando se agotan esos canales y no tienen una respuesta, es cuando se prende la calle, ¿no? Y ahí es cuando nos quedamos con la idea de que la calle se prendió. Pero ¿por qué no tenemos naturalizado o interiorizado esta idea de que no es la protesta, no es la calle la primera opción de la gente que está buscando una salida legal, justa o digna, depende según su reclamo? Sí, eso nos falta entender bastante en Lima. En el caso de Bagua, fue toda la Amazonía que estuvo reclamando meses antes, y yo lo recuerdo porque yo en ese tiempo vivía en Pucallpa y tenía que ir a comunidades y veía cómo los ríos estaban tomados en señal de protesta y nadie hacía nada desde la capital, porque eso, no nos olvidemos que allí vuelven los mismos personajes de siempre. Mercedes Arauz, como ministra aprista, estuvo impulsando con todo el gobierno aprista estos decretos legislativos para fortalecer, para que se diera el TLC que ahorita cumple 10 años y que no nos olvidemos que hace poquito salió una resolución, hace como un mes, antes de que cerrara el Congreso, que Mercedes Arauz iba a ir a Estados Unidos a la conmemoración de estos 10 años del TLC. No sabemos en qué quedará, no creo que vaya actualmente, tenía que ir como hoy o mañana a Estados Unidos. Pero sí hubo una demanda, hubo memoriales, y ahí está el más claro ejemplo porque hay una cronología de cómo la organización indígena en ese momento, liderada por AIDESET, buscaba el diálogo en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, y era una mesida total. Y ya cuando han estado en Bagua, allí las comunidades, llega y mandan a la policía con armamento, en primer lugar, de guerra, con armamento como si fueran a combatir al enemigo. No es el enemigo, es nuestra población, somos peruanos, y llegaron a atacar y produjeron eso, más de 30 muertos, una persona desaparecida, y ojo, a la fecha no hay sentencias. O sea, y a la fecha la única sentencia que ha habido es una que exculpa a los indígenas, porque los únicos procesados fueron los indígenas, y que exculpa por algo muy obvio, porque las muertes que se dieron en ese ámbito de ese proceso son por arma de fuego.
Y en cada uno de las pruebas que se hizo de absorción atómica, no hay ni un solo indígena que haya usado arma de fuego. Entonces, si no dispararon, ¿cómo pueden haber producido las muertes? La desaparición del señor Bazán nos preocupa también bastante porque el caso se estaría dando por ejecución o por asesinato. Cuando no hay cuerpo, no puedes procesar por asesinato. Ese tipo de cosas todavía se están dando. Hasta ahora no hay justicia para ese caso, a pesar de que ya han pasado más de 10 años. Y sí, y claro, hay represión con muertes. Hay que reconocer también, hay que ver los puntos positivos. Últimamente ya no se están dando muertes en materia de conflictos sociales. O sea, antes era como la norma que cada conflicto social había 2 o 3, 4 muertos. Esto ha bajado. En el último conflicto de Tía María, que hemos visto que ya lleva 100 días, no ha habido ni un solo muerto. Esto se reconoce y se saluda siempre, porque la muerte no se quiere en ningún caso. Pero ahí sigue la represión. Ahora hay más peligro porque han habilitado las normas para que ya puedan entrar las Fuerzas Armadas, como está entrando en Chile, como está entrando en Ecuador, sin decretar estado de emergencia. Entonces tenemos lugares donde ahorita ha entrado las Fuerzas Armadas y no hay estado de emergencia. Esto ya de por sí es inconstitucional, es anticonvencional, o sea, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, y tenemos a las Fuerzas Armadas custodiando supuestamente lugares de activos que le llaman activos críticos, pero las Fuerzas Armadas no están para eso. Primero, desnaturalizan la labor de las Fuerzas Armadas, y para mí las degradan porque están creadas, equipadas, educadas para otro tipo de labores, no para ser cuidadores de los activos críticos. Y segundo, ponen en riesgo a la población porque las Fuerzas Armadas no tienen armamento para el uso de protestas sociales, sino tienen armamento para matar. Guerra. Tienen armamento de guerra, sí, es cierto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con esto que has dicho que es muy importante, de cómo el ejército está entrando a lugares donde no se ha decretado estado de emergencia, y también cómo vivimos en permanente estado de emergencia en zonas como el Brave. Estamos en el último bloque de su programa de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos hablando con Ana María Vidal, ella es abogada y nos está explicando un poco los vericuetos de la justicia, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de Bagua, ¿no? Que es un tema representativo, tristemente representativo, ¿no? Tantos policías, tantos indígenas que murieron por una responsabilidad política que no se ha asumido. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Cuando hay un conflicto es porque las responsabilidades políticas no se asumen, ¿no? Ha pasado en Chile, Piñera y su gobierno no asumen adecuadamente la responsabilidad que tienen en cuanto a que se mantengan o se sigan ensanchando las desigualdades. Yo no sé si acá estamos siguiendo el mismo camino. Ya nos dijiste que no es probable que no explote de la misma forma, pero el camino creo que lo estamos siguiendo, ¿no? Sí, pero hay otros factores en Perú que hacen que no explote de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país tan formal, por ejemplo, como Chile. O sea, en Chile, si no estás en el sistema de pensiones, no tienes a dónde recurrir. Si no estás en el sistema de salud, con tu seguro, no tienes a dónde recurrir. Acá los peruanos sabemos que tenemos a dónde recurrir. O sea, la informalidad creo que es la regla, la formalidad es la excepción. Lo peligroso es que, aunque muchos de la derecha saludan y dicen, no, aquí no va a pasar, porque saludan la informalidad. Hoy día escuchaba en la radio y era como las loas a la informalidad. Hay que tener en cuenta que también muchas veces empieza
es el primer paso para la ilegalidad. Sí, claro. Y que en Perú también tenemos muchas economías ilegales. Y claro, alguien que no tiene trabajo puede irse en la informalidad, pero también puede irse al contrabando, al narcotráfico, a la trata de personas. Y las economías ilegales cada vez avanzan más y a esas economías ilegales no les interesa la formalidad. Entonces siguen avanzando. Tenemos un país que cada vez las economías ilegales están creciendo más y en eso no nos fijamos. Entonces ese tipo de protesta creo que no es un escenario que podamos ver para Perú, porque no hay respiros, pero esos respiros que te da la informalidad también pueden llegarse a convertir en cuestiones muy peligrosas como las economías ilegales. Entonces no saltemos en una pata, no cantemos victoria diciendo no, es que esto en Perú no se puede dar, porque en Perú hay otro tipo de problemas y porque en Perú, por ejemplo, sí siguen dándose de manera latente los conflictos sociales, que es alrededor de 200, de gente demandando sus derechos, pero en regiones, y ahí también ves la disparidad. A Lima, a nosotros, acá en Lima, como que no nos interesara mucho lo que está pasando en regiones, y allí hay protestas que ya llevan meses, años. Por ejemplo, el sur andino en la zona de Apurímac, Cusco, Arequipa, lleva desde el 2015 quejándose de por qué están utilizando sus caminos comunales como carretera sin asfaltar, que produce un polvo y una contaminación terrible, para el uso casi exclusivo de la mina, de sus camiones, con la contaminación que eso le genera, y hasta ahora no hay un asfaltado, no hay un reconocimiento de la titularidad de sus tierras, no hay un reconocimiento de la servidumbre por el uso de la carretera, y no hay un trato igualitario para todos, porque la empresa lo que ha hecho es negociar de a pochitos con cada comunidad de manera distinta. En una te pagaba 1 por el terreno y en otra te pagaba 15 por el terreno. Entonces, ya dependió de cada comunidad. Dependía de cada comunidad, lo que generaba... O sea, Estado por las puras. Sí, porque no dejaba que entrara el Estado, no dejaba que entraran ni siquiera las organizaciones a asesorar a las comunidades, y lo que te generaba era todas las comunidades peleándose entre sí, porque decía, tú porque has recibido 15, yo porque he recibido 1. Entonces generas división, no generas unidad frente al reclamo también hacia la empresa, y ahora tenemos actualmente nuevamente otro estado de emergencia en el que se restringe la libertad de tránsito, la libertad de reunión para las comunidades ahí en el sur andino. Y estas situaciones vemos que en Ecuador, en Chile, en Perú, se repite la estrategia de cortar libertades, o sea, de la violencia por parte del Estado, de quitarte tus derechos, como método más rápido y más fácil para generar la calma, pero eso no resuelve el problema de manera estructural. Claro, pero o sea, tú dices estado de emergencia en Chile, en Ecuador, se da en las capitales, o se da en las ciudades más representativas. Acá hablamos de un estado de emergencia, como hablábamos fuera de micro, es un estado de emergencia permanente en el BRAE, o un estado de emergencia que tiene más de un año en las Bambas, en el que como no vemos conflictos, muertos, heridos, gracias al cielo, o sea, o gracias a todos los dioses, elijo usted su preferido, no tenemos muertos. Exacto. Gracias a que no tenemos muertos que lamentar, heridos que lamentar. No miramos el problema, ¿no? O sea, lo miramos como que, ok, entonces parece que no es tan malo para nosotros el estado de emergencia, ¿no? Y el problema sigue y el estado de emergencia no soluciona, o sea, no hay una solución de fondo y lo vemos. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la comunidad de Las Bambas, que es donde tú has trabajado más de cerca, el hecho de estar un año en estado de emergencia? En que no te puedes reunir, no puedes acordar, o sea, primero cosas básicas, como reunirte para celebrar, no sé, el cumpleaños de tu hijo, o sea, cosas de la comunidad que tiene que reunirse, que organizarse, no lo puede hacer. La comunidad que tiene que reunirse para decir, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo reclamamos? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo exigimos nuestros derechos? No lo puede hacer. Entonces te van cortando los caminos para buscar una manera de organizarte y exigir tus derechos. Y lo peor de todo es que genera una sensación hacia la población de un estado represivo, porque sí, es un estado represivo. Muchas veces escucho o leo que dicen, no, es que allí no hay estado, no llega el estado. O sea, primero, allí llega la policía con los estados de emergencia, con los convenios privados con la empresa, está la policía con armamento de la policía, estado,
primer punto, ahí está. Llega la fiscalía con todas las notificaciones de criminalización a todos los líderes, Estado, allí está. O sea, no llegan los camiones que pasan y todo, ¿con qué? Con un permiso del Ministerio de Energía y Minas o de Transportes y Comunicaciones. Estado, allí está. Hay un Estado presente allí, pero es un Estado que está para reprimir, para cercenar los derechos de las comunidades, y hasta ahora no encontramos una solución válida. O sea, algo tan básico como ya la carretera, que es la mayor demanda, que genera polvo, asfaltarla hasta ahora, desde el 2015, 4 años han pasado y hay una incapacidad total de ver cómo se asfalta esa carretera. No hay, o sea, y ahora la empresa sale diciendo hacia Lima, en el diario Gestión, que van a analizar la viabilidad del ducto, del mineroducto. Ojo, ese ducto estaba en el primer EIA y fue el que se consultó a la población. Luego, de manera inconsulta, lo cambiaron cuando compraron el proyecto la empresa china. Hasta ahora, las mismas comunidades en Apurímac no han recibido por parte de la empresa la información de que va a haber mineroducto o de que estarían estudiando la viabilidad del mineroducto. Lo dicen para Lima, para el diario Gestión, lo analizan acá, en los periódicos, pero en las poblaciones no llega. O sea, es una situación de discriminación brutal. Claro, o sea, son muchas las decisiones que se toman en Lima sin importar lo que piensan o cómo afecta a las comunidades. No, esto que tú dices de llega la policía, yo no sé si alguien les avisa con anticipación que la policía está llegando, que la policía tiene un convenio con la empresa o que está llegando no sé, pues el camión del ministerio tal, no sé si tienen ellos la información antes, dudo que la tengan, porque nuestro Estado suele ser bastante ineficiente en el tema de las comunicaciones. Bueno, Ana María, muchas gracias por estar aquí, siempre es un gusto conversar contigo, y gracias a todos los que nos siguen, todos y todas que nos siguen en nuestras redes. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Julia Takagi y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Dansai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook de Líder PUC.